11 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Recibimos vía Zoom a Alfredo Lago, que es el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay. Freddy, un gusto reencontrarme contigo después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Marcelo? La verdad que es un gusto para mí poder participar contigo en este programa de un departamento tan importante para el Uruguay. Y bueno, como bien lo decías tú, también reencontrarme contigo ya en esta otra actividad, pero que obviamente que la relación que siempre he tenido contigo ha sido muy importante. Exactamente, le cuento a los televidentes que Freddy Lago es piloto de rally. El vínculo que tenemos es de cuando teníamos el programa Más Motor, que durante muchos años estuvimos corriendo, cubriendo el campeonato nacional, y bueno, Freddy Lago fue uno de los grandes protagonistas. Freddy, yendo al tema de la producción de arroz y la sequía, Inomet y OCE hablan de una sequía extrema. Se pudo paliar un poquito con algunas lluvias que cayó, algo en febrero, algo en marzo. Ustedes hicieron un relevamiento, la Asociación de Cultivadores de Arroz, sobre las pérdidas de la cosecha 2023 como consecuencia de la sequía. ¿Qué resultados obtuvieron de este relevamiento? Bueno, lo primero, enmarcar un poco cómo es la actividad arrocera en el Uruguay. Es una actividad que tiene más de 100 años de continuo crecimiento, desde aquellas primeras hectáreas en el 1919 a las 155.000 hectáreas que tenemos hoy. Obviamente que el sector ha ido avanzando, se ha ido desarrollando y ha aplicado muchísima tecnología y hoy estamos en punta en ese sentido. Si hacemos los análisis en Gracias, Freddy. cuanto a cuáles los resultados productivos del arroz en Uruguay, somos top 3 en el mundo, ¿no? Inclusive teniendo en cuenta que el arroz es un cultivo de clima tropical, bueno, que ha sido adaptado para el templado y obviamente que el Uruguay, también nuestros vecinos, países lo han hecho muy bien. Pero es importante destacar, y más cuando hablamos de sequía, que el cultivo del arroz en nuestro país es 100% bajo riego. Y siempre hago una referencia a ese primer productor en esa época que te refería, Ezequiel Silva se llamaba. El previo a saber qué campo iba a cultivar, qué variedad iba a utilizar o qué manejo en su cultivo iba a realizar, lo primero que trató de cubrir es el agua para riego. Por tanto, desde ese entonces hasta ahora, el cultivo del arroz es 100%, como te decía, bajo riego. Inclusive tenemos un mecanismo que es previo a la siembra, es hacer una evaluación del agua disponible, lo que llamamos un presupuesto de agua, y en base a ese presupuesto, porque sabemos cuántos litros por hectárea se consume en el transcurso del periodo de riego, que es justamente en el verano, ahí se determinan qué superficie o qué área en hectáreas se van a cultivar. Y en eso obviamente que nos da cierta tranquilidad en que el agua almacenada previamente va a dar para inclusive un verano que no registre grandes lluvias. Más allá de que obviamente que el Uruguay siempre recibe lluvias en los meses de enero y febrero, nosotros tomamos la cautela de que en situaciones críticas como la que hemos tenido, no sea de afectación general. Este año, ¿qué es lo que ocurrió? O sea, estaba presupuestado el agua, en teoría tenía que dar para todo el ciclo de riego, pero la demanda atmosférica, y eso tiene que ver con la temperatura y con la radiación solar y con la escasez de lluvias, fue muy mayor a años anteriores al promedio, porque todo eso es lo que te decía, la cuantificación de agua, cuánto se utiliza, cuánto se necesita, está relacionado justamente con los promedios de consumo histórico. Este año tuvimos un incremento del 20% en cuanto al consumo por evapotranspiración, o sea, la demanda atmosférica fue mayor. Entonces hubieron casos puntuales de represas que quizás no alcanzaron con el agua hasta el final del ciclo de riego. Lo que también se utiliza de agua a través de las fuentes naturales, como arroyos, ríos y la laguna Merín, también tiene una cuantificación de su estiaje natural, estiaje que fue por debajo de lo normal. Pero en términos generales no tuvimos mayores afectaciones en cuanto a deficiencia de riego o falta de agua en los cultivos de arroz. Hubieron puntualmente
algún productor que sí estuvo complicado. Bueno, de hecho, eso tuvo afectación en la productividad de estos productores. Pero avalando a lo que te decía en cuanto a que la afectación no es de importancia, este año que estamos terminando la cosecha, estamos con un 95% del avance de recolección realizado, lo cual prácticamente ya tenemos los indicadores fidedignos. Vamos a estar en torno a las 9.500 kilos por hectárea, lo que estaría conformándose un año récord en cuanto a productividad por hectárea, y eso, por tanto, habla a las claras que, bueno, que todo el manejo del agua, tanto en la utilización en chacras, en el periodo de riego, como esa precipitación previa, esa cuantificación ante la siembra, fue certera, porque, bueno, en general, repito, el agua fue suficiente para las necesidades que tenía el cultivo. Como dato, ¿qué cantidad de arroz produce el Uruguay en cada cosecha? Bueno, en base a esta productividad y a las 152, 153 mil hectáreas que cultivamos, el Uruguay va a estar produciendo 1.400.000 toneladas de arroz en esta zafra, y que es más o menos lo que el promedio de los últimos 5 o 6 años. Solamente un año tuvimos 1.600.000 toneladas, que teníamos más área de siembra, pero está bastante consolidado en ese volumen. Lo que le da certezas al país, básicamente por el tema del riego, a no tener grandes diferencias entre un año al otro. Podemos tener un poquito más de producción, un poquito menos en cuanto a rendimiento por hectárea. El año pasado fueron 9.200, el año otro anterior había sido 9.450, o sea, estamos muy bien en ese sentido, y eso da certezas no solo al productor, porque obviamente que necesita de eso, digo, porque estamos hablando de un cultivo que tiene un alto costo por hectárea. La inversión anual que hace el productor es más de $2.000 por hectárea en cada una de las que se cultiva, más otro tanto de inversión que tiene que ver justamente con esta infraestructura de riego, de drenaje, que, bueno, que obviamente que es muy demandante de todas estas tecnologías que terminan siendo onerosas. Por tanto, tener consolidado la producción le da esa cierta certeza al productor, porque obviamente que otra variable importante es el ingreso, es qué vale nuestro producto en el momento de venderlo, y en eso está bueno también hacer una acotación de 1.400.000 toneladas. El 95% de ellas se exportan. Nosotros tenemos un mercado interno pequeño porque, bueno, los 3 millones y poco de habitantes no son de gran volumen, pero tampoco digamos, la conducta alimenticia del uruguayo no es muy de la mano del consumo del arroz. Se consume solamente 12 kilos per cápita anuales en nuestro país, siendo que nuestro vecino Brasil tiene 50, y los países de Centroamérica, solamente para poner una comparación, Centroamérica son 90 kilos per cápita anuales. Por tanto, ahí son nuestro negocio termina siendo una exportación, y obviamente que si bien el Uruguay es un referente en los países exportadores, somos séptimo o octavo en cuanto a volumen de exportación si los comparamos con todos los países que lo hacen a nivel global. No tenemos tanta magnitud para ser, digamos, determinante de los valores. Por tanto, como siempre, somos tomadores de precios, y, bueno, los avatares de la economía mundial terminan incidiendo en el precio del arroz, que, por cierto, es el alimento básico del 70% de la humanidad, y en base a eso hay muchísimas intervenciones por los distintos países, a los cuales obviamente que la seguridad alimentaria va de la mano de tener arroz, para que el arroz siga siendo un producto de alimentación barato. Y tanto es así que si uno cuantifica lo que vale un kilo de arroz, que lo podemos tomar en referencia al Uruguay, para ser simples, un kilo de arroz premium vale $1 el kilo. Un kilo da 10 porciones, estamos hablando que lo que costaría una alimentación diaria de una persona son 10 centavos de dólares diarios. Por tanto, obviamente que no hay ningún alimento más barato que eso, pero el mundo quiere que siga siendo barato. Entonces, obviamente que hay un mercado mundial muy distorsionado, muy intervenido, como decía, en muchos lugares que se subsidia, porque obviamente que no todos tienen la eficiencia que tiene el sector.
tanto por teras dentro, que tiene que ver con la productividad, pero obviamente que también con esa performance exportadora que en relación a la calidad. No hay en arroz largo fino como el que consume y produce el Uruguay una calidad del nivel del nuestro, y obviamente que eso nos posiciona muy bien y nos genera un 5 o 7% de sobrepeso en el precio mundial, pero obviamente que no logra hacer esto solo el diferenciado para poder ser eficientes. Somos eficientes porque hacemos las cosas bien, producimos bien, obviamente que inmerso en un país caro para producir, lo mismo que uno cuando sale, o ustedes que reciben muchos turistas, reciben siempre el reclamo, qué caro que es Uruguay, bueno, también es caro producir, por tanto, son desafíos que continuamente tenemos los productores arroceros. Está clarísimo. Ahora, te quería preguntar por el tema de la situación de ríos, arroyos, lagunas, de donde toman el agua para este riego, del que el 100% depende este cultivo. Con esta falta de lluvias, ¿cuál es la situación en ese sentido? Bueno, 50% son represas que construyó el sector en el largo de estos 100 años que te decía, y el otro 50% son tomas en fuentes naturales. Que todo esto está regulado, ¿no? Hoy por Dinagua, el productor previo a hacer una represa tiene que hacer todo un proyecto que va desde la obra civil en sí mismo, el impacto ambiental, y ahí se determina o se autoriza o no la construcción de esa represa. En cuanto a las fuentes naturales, también Dinagua determina, en base al estiaje natural que posibilita esa fuente natural, cuánta agua se puede extraer, siempre manteniendo el escurrimiento natural o ambiental mínimo, que eso está muy bien regulado, y el Uruguay obviamente que eso lo tiene muy bien y se cumple y se inspecciona y se hace funcionar de forma fiel. Para todo esto, tanto para las represas como para en la cuenca que es la laguna Merina, el reservorio principal, y después que esa está en nivel, también sus afluentes, que son donde se saca el agua, también pasa a tener la capacidad de extracción. Todo eso depende con que tengamos un régimen de lluvias en el invierno, por lo menos normales, y no inmerso todavía en una deficiencia hídrica para poder recuperar estas fuentes. Normalmente eso ocurre en el Uruguay. El Uruguay llueve bien, no somos un país seco, más allá de que estemos enfrentando un periodo de sequía, pero normalmente el Uruguay llueve 1.300, 1.400 milímetros. El 90% de esa agua escurre, y la mayoría termina escurriendo al mar. Por tanto, generar obras de almacenaje, de captación, y que el círculo del agua sea a través de la utilización por parte de las plantas, está muy bien. Pero para eso, obviamente, que necesitamos que el invierno se reponga de aguas, y en base a lo que tengamos en septiembre, en eso lo que decía al principio, esa cuantificación, ahí vamos a hacer el área. Si llueve normal, se recuperan todas las fuentes, seguramente estemos con la misma área que hicimos este año para el año que viene. Y si no, será de menor cuantía en base a lo que se junte y se almacene en el invierno. Porque es bueno decirlo, más allá que pueda haber quedado o se entiende en lo que decía, el arrocero no se juega a lluvias de verano. O sea, el agua que tiene, que almacenó hasta el 1 de septiembre o máximo 15 de septiembre, esa agua es la que va a utilizar para riego. Si después el verano es llovedor y termina siendo de poco uso de las fuentes naturales y terminan con alta disponibilidad, bueno, obviamente que eso no tiene influencia, digo, porque es previamente para tener la seguridad que te decía que tenemos. El otro día leía una entrevista que te hicieron, no me acuerdo si fue en Canal 4 o en Canal 12, que hablabas de la necesidad de inversiones y también de un entendimiento social, como que es necesario que haya un plan basado en inversiones. ¿Podrías especificar un poco más? A ver, un poco por lo que decía recién, el Uruguay es un país que llueve, y la mayoría de esa agua pasa por sus fuentes naturales y termina en el Océano Atlántico. Hay una discusión ahí, que bueno, que esa agua dulce que va al mar también hace parte de un círculo ambiental necesario para muchas especies que viven en la costa oceánica. Pero entendemos nosotros que esto se puede hacer también utilizándola para utilización en territorio.
Y para eso lo que tendríamos que hacer es represamientos de aguas a nivel multiprediales, o sea, represas importantes. Y un ejemplo de eso tenemos en el departamento de Rocha, la represa de India Muerta, que tiene la capacidad de regar 10.000 hectáreas de arroz, que lo único que hace es captar agua, almacenarla, y esa agua, si no, naturalmente terminaría en la Coronilla, en el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, creo que eso inclusive hace un mejor uso racional de este recurso, que para Uruguay no es escaso, pero que no lo aprovechamos. Y con eso, obviamente, que no solo para cultivar más arroz, no sé si habiendo más obra para represamiento de agua lo utilizaría el sector arrocero, pero sí muchos otros sectores que hoy están hackeados en su producción por el efecto de la sequía, ejemplo de la soja, de 3 millones de toneladas el año pasado, este año va a generar solamente 800.000 toneladas. Y eso tiene un impacto negativo enorme, no solo en los productores, pero sí en todas las externalidades que genera este sector con los quienes se involucran con él. Por tanto, ahí donde viene la composición social, que obviamente que para generar mejor bienestar a la población tiene que tener condiciones de trabajar, tiene que tener condiciones de aplicar sus conocimientos, y en eso obviamente ampliando el espectro productivo, y obviamente que el Uruguay está encarado por ahí, inclusive después generar las segundas instancias de esa actividad primaria, que es la actividad secundaria a través de la industrialización, y cuanto más agregado valor le podemos generar. Para eso necesitamos un volumen, y un volumen estable que se logra justamente en lo que es la producción primaria o la producción agropecuaria, a través de consolidar los niveles productivos a través de la utilización del riego. También, y extrapolando un poco la utilización del agua a través del represamiento, el hecho de la seguridad para la utilización de agua para la población, lo que utiliza OCE, obviamente que si tuviéramos más captación de agua, no estuviéramos pasando las problemáticas o las preocupaciones que hoy tiene OCE en cuanto a que sus reservorios no están con la capacidad que tenía. Inclusive se está pensando en extraer agua salada del Río de la Plata, lo cual me parece bastante contradictorio, porque primero la tiré para salinizarla, después la levanto para sacarle esa sal que quizás previamente en una situación a través de los embalses, que el Uruguay tiene capacidad, porque uno mira, hay dos condiciones básicas para tener represamiento de agua y que esa agua puede ser utilizada tanto para riego como para consumo humano. Uno es lluvias, lluvias como decía la tenemos, y otra la topografía, que sea posible sin grandes inversiones y sin la necesidad de inundar mucha superficie, poder hacerlo. El Uruguay tiene también la topografía apta para eso. Se utilizan como comparativo para OCE en este proyecto de la CETI, que Buenos Aires utiliza esta misma fuente de agua de Río de la Plata para agua potable para su población. El tema que la Pampa Argentina no tiene capacidad topográfica para hacer este embalse. Por tanto, creemos que tenemos que aprovechar las condiciones naturales que tenemos en nuestro país para poder avanzar en ese sentido, y creo que es la forma de generar más crecimiento en el país. Está muy claro. Alfredo, te agradezco mucho por este tiempo, te mando un fuerte abrazo y bueno, espero verte en algún momento. Como no, Marcelo, es un gusto reencontrarme contigo, bueno, también con Julio Rabasa, que recién estuvimos conversando previo a la nota, así que bueno, la verdad que tengo muchos recuerdos muy lindos ahí de Maldonado, no solo en el rally, sino también en ese departamento de la alegría, porque uno va allí para veranear, para disfrutar, y la verdad que uno pasa muy bien ahí. Tengo un recuerdo indeleble tuyo, una gran bandera de Más Motor que fue prácticamente perforada por un fuera de ruta hace muchos años. Me quedó la estampa cada vez que la veo, me acuerdo de Freddy Lago, gran piloto. Gracias, Freddy, un fuerte abrazo. A ustedes también, un gusto. Gracias. Bueno, hablaba Freddy de Julio Rabasa, nuestro compañero, que camarógrafo, sonidista, que también fue copiloto de rally, campeón nacional en el año 2009, etcétera, etcétera. O sea que se súper conocen de esa jerga. Freddy Lago, además, un piloto limareño, un departamento meca del rally nacional, con sus caminos fantásticos. O sea que ir al rally de 33, ellos eran anfitriones junto a Javier Castiglioni y bueno, quienes íbamos, Pablo Resk también, bueno, quienes íbamos a trabajar allí, era realmente un placer. Tenemos que hacer la pausa a las 12:08, ya venimos.